La liberación de París del nazismo fue un evento importante durante la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar el 25 de agosto del año 1944, cuando las fuerzas aliadas, lideradas principalmente por el ejército francés libre y la resistencia francesa, liberaron la ciudad de París del control alemán durante la ocupación nazi de Francia. Tras la derrota de Francia en el año 1940, París y gran parte de Francia fueron ocupadas por las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 4 años, París vivió bajo el régimen de ocupación nazi, sufriendo represión, persecución de judíos y deportaciones a campos de concentración. Sin embargo, la resistencia francesa, compuestas por grupos de la resistencia francesa y otras fuerzas de la Francia libre, llevaron a cabo actividades de resistencia clandestina para debilitar la ocupación nazi y preparar la liberación del París. El 19 de agosto del año 1944, la resistencia francesa en París se levantó en una insurrección contra los nazis, conocida como la Insurrección de París. Los combatientes de la resistencia, apoyados por fuerzas aliadas, libraron una serie de combates callejeros y enfrentamientos con las fuerzas alemanas en diferentes partes de la ciudad. Durante varios días se libraron intensos combates en las calles de París, mientras la resistencia y las fuerzas aliadas avanzaban hacia el centro de la ciudad. Hago este breve corte para recordarte, por favor, que te suscribas a mi canal y le des like al video, ya que es totalmente gratis y me ayudas a seguir creando más contenidos de historia. Desde ya, muchas gracias. El 25 de agosto del año 1944, las fuerzas aliadas, compuestas por la Segunda División Blindada, junto con la resistencia francesa y otros grupos de la Francia Libre, entraron triunfalmente en París, liberando la ciudad del control alemán. La liberación de París fue recibida con alegría y entusiasmo por parte de la población parisina y se convirtió en un símbolo de la derrota del nazismo en Europa. La liberación de París tuvo un profundo impacto en el curso de la Segunda Guerra Mundial y en la historia de Francia. Marcó el fin de la ocupación nazi en la capital francesa y allanó el camino para la liberación de otras partes de Francia. La liberación de París también ayudó a reforzar la moral de los franceses y a impulsar la resistencia contra el nazismo en otras partes y lugares de Europa. Tras la liberación de París, las fuerzas aliadas continuaron avanzando hacia el este, liberando más territorios ocupados por los nazis en Francia y en otros países europeos. La liberación de París también contribuyó a la caída del régimen nazi en Alemania en mayo del año 1945 y al fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La liberación de París es recordada como un momento significativo de la resistencia francesa contra la ocupación nazi y un símbolo de la lucha por la libertad y la liberación en la Segunda Guerra Mundial. Cada año, el 25 de agosto, se celebra como el Día de la Liberación de París en Francia, en conmemoración de este importante evento histórico.